COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Muy grato encontrarlos y encontrarlas en un nuevo espacio de formación generado por la Escuela Rodolfo Walsh y la UNTER. En esta oportunidad va a estar acompañándonos Anaí Mansur, hablando justamente sobre un tema tan importante en este momento como es la educación a distancia. También nos va a acompañar Nancy Sancho, vicedirectora de la Escuela Rodolfo Walsh, y Patricia Ponce, secretaria gremial del Consejo Directivo Central por UNTER. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en este contexto quisiéramos comenzar dándole la palabra a nuestra compañera Patricia Ponce. Pato, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En sí celebro estos espacios de formación y organización que está a cargo de la Escuela Rodolfo Walsh, y aprovechando este espacio que me brindan, me gustaría llegar con la información a todas las compañeras y compañeros de la provincia, comentándoles que desde el Consejo Directivo Central hemos estado trabajando durante bastante tiempo respecto a normativas que han salido en forma unilateral, sin consulta, sin los aportes del sindicato. En esas idas y vueltas, en esas tratativas, hemos podido conseguir que ayer, domingo, nos convoquen del Ministerio a una reunión para el día de hoy para trabajar resoluciones que habían salido de esta manera. Resoluciones como la de evaluación, la de calendario y la de las jornadas institucionales. Después de varias charlas, de varios debates, hemos podido conseguir que las resoluciones que nosotros estábamos pidiendo fueran derogadas. A través de la resolución 2633, estas resoluciones, que eran referidas a calendario y a las jornadas institucionales, fueron derogadas y nos han brindado un espacio para poder trabajar en conjunto con los aportes de las bases
la normativa que se refiere a evaluación, que es la que nos está haciendo mucho ruido en todas las instituciones educativas, que es la 2580. Trabajar con la 2580 los aportes que nosotros tengamos. Así que bueno, eso lo consideramos un gran avance, un gran logro, y que poco a poco vamos, con la fuerza del conjunto, trabajando hacia nuestros derechos, hacia más derechos. Y también comentarles que en el día de hoy se envió a las seccionales un documento elaborado por el Departamento de Salud sobre el trabajo docente en pandemia y la vuelta a clase. Así que está bueno que se lo pidan a cada una de las secretarias o secretarios generales para poder ir haciendo aportes. Buenísimo, Patricia. Importante labor, y estaba bueno que utilizáramos el espacio también para podérselo comentar a los compañeros y a las compañeras de la provincia, que nunca viene mal reforzar la información y llevarle claridad, ¿no? Para estos momentos. Sí, lo bueno es demostrar que el trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo, siempre llega a buenos frutos. Así que, bueno, a seguir trabajando. Buenísimo. Nancy, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, nuevamente darle la bienvenida a Anaí, que está compartiendo con todos y todas este espacio, y agradecerle, por supuesto, por su presencia. También quiero aprovechar este momento para agradecerle a todos ustedes por acompañarnos en este ciclo de conferencia que está enmarcado en los 10 años de la creación de la Escuela Rodolfo Walsh. En el mismo sentido, instarlos a que nos continúen acompañando, porque las conferencias van a seguir, ya se van a enterar próximamente de nuevos horarios, de nuevas fechas, y para eso la Rodolfo Walsh tiene una página, así que dándole me gusta pueden acceder a toda la información para que estén al tanto de todo lo que va sucediendo. Les comento que Anaí es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster y especialista en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora en Educación a Distancia y Virtual de la carrera de Ciencias de la Educación, es investigadora y docente en diversas instituciones en temas de educación a distancia, tecnología educativa y formación docente. Anaí también ha publicado diversos trabajos relacionados con la tecnología educativa y la educación a distancia. Ha sido directora del Programa de Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires, UBA 21, y secretaria académica de la carrera de Ciencias de la Educación y del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la misma facultad y universidad. También gerente de capacitación del INTA. Ya sin más preámbulos, en lo particular me voy a despedir de ustedes, hecha la presentación. Simplemente desear que aprovechen esta jornada, todas las dudas que vayan surgiendo, las consultas que quieran hacer, vayan registrándolas, que seguramente al finalizar la charla van a ser evacuadas, y bueno, que sea exitosa la jornada de hoy. Anaí, te dejo con los compañeros y las compañeras. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Nancy. Uy, perdón, Flavio, sí. No, era para despedirla a Nancy, que gracias, y bueno, por ahí que está bueno que los compañeros y compañeras hagan consultas, preguntas, pero lo mejor siempre es llevarse más preguntas y más consultas, ¿no? Totalmente, sí. Bien. Esperemos que podamos construir interrogantes interesantes que los ayuden a pensar. Así va a ser. Estos espacios son importantes, bueno. Estos espacios son importantes porque nos ayudan a pensar y pensarnos, y más en este contexto que se está dando. Así que bueno, me despido de todas y todas y próspera jornada. Gracias. Bueno, que lo disfruten y lo disfrutemos. Sí. Gracias. Anaí, vos ya has trabajado con UNTER y con la Escuela Rodolfo Walsh en otras oportunidades, ¿verdad? Sí, yo hoy estaba haciendo memoria de mi relación con la provincia, no solo con el gremio, y
fui profesora de los concursos en el 2002, de los concursos para realización de docentes en los institutos de formación docente. Ajá. Así que ahí empiezo a relacionarme con los colegas de la provincia y hice a partir de ahí muchos proyectos con la dirección de nivel superior, que hasta el día de hoy siguen siendo súper interesantes y recordados, y usando cuestiones de la educación a distancia y la tecnología educativa. Es decir, desde esa época en la que claramente solo existía el correo electrónico y una forma muy precaria de foros de discusión, porque en realidad, bueno, ese proyecto que empezamos en el 2004 o en el 2005, con todos los institutos de formación docente, excepto Viedma, que fue el único que no participó, el de educación física, ese proyecto estaba en una página web y entonces teníamos algunas posibilidades, pero la verdad es que comparado con hoy, bastante pobre en términos de recursos tecnológicos. Sin embargo, ese proyecto casi tiene un premio en el Congreso de Formación Docente en Francia, en la Bienal de Francia, la formación docente. Bueno, nos ganaron los africanos, que son más subdesarrollados que nosotros, pero digo, fue un proyecto súper querido además. Y también por ahí, con eso que remonto mi historia con la provincia, con el gremio, ya he ido a dar clase, he tenido, digamos, también he dado cursos a distancia en el programa de formación docente, he ido allí a trabajar, a hacer talleres con los colegas, así que la verdad es que yo tengo un gran cariño por la provincia y los colegas en la provincia, y también pensaba hoy que cuando iniciamos UBA 21, porque yo, digamos, estaba recientemente recibida cuando la recuperación democrática y se inició el programa de UBA 21, no existía el internet, no existía el correo electrónico, no existía, y sin embargo tiene que ver con una decisión política la existencia de un programa de educación a distancia que pudiera ofrecer a aquellos que en ese momento no podían acceder de otra manera a la universidad, pudieran tener un acceso posible. Y en ese sentido siempre la educación a distancia tuvo ese sentido, tuvo esa condición de creación que es democratizar la educación, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido creo que recuperar algunos valores y pensamientos históricos de la educación a distancia nos puede servir hoy para pensar este contexto que nos agarró por su masividad, digamos, en la implementación, casi lamentablemente, lo digo después de 30 años de ser docente de educación a distancia, casi desprevenidos, ¿sí? Si te parece, empezamos sin más preámbulos con la presentación. Bueno, le pedimos entonces a Gustavo que comparta la presentación con el título, empezando por el título de la conferencia. Que tiene que ver con esto. Yo igual voy a avanzar, en algún momento caerá la presentación, no hay problema. La idea de pensar, digamos, algunas cuestiones de la educación a distancia y recuperarlas, yo tenía mucha preocupación porque veía que se hacía en general mucho énfasis
en la tecnología, en qué tecnología usar y en temas de conectividad, por supuesto que son súper importantes y son serios, ¿sí? Gracias, Gustavo. Pero que algunas cuestiones de la educación a distancia hoy nos iban a servir para empezar a pensar nuestras propias prácticas en este contexto que de repente nos encontró, digamos, obligatoriamente que realizar algunas cuestiones para las que no habíamos pensado. La segunda, por favor, Gustavo. Y para eso me gusta usar un cuadro que es, digamos, se llama La Linterna Mágica, y la idea es, bueno, empezar a poner luz un poquito, más en foco sobre el tema. Y entonces, la tercera, por favor, vamos a poner algunas características clásicas de la educación a distancia y verán que yo las incluyo algunas ya tachadas, eran las más, cuando se empezaron a hacer las primeras conceptualizaciones, la profesora Edith Litwin, mi maestra y amiga, conceptualizó estas 4 características que eran lo que en la bibliografía internacional aparecía. Piensen que los primeros proyectos son de la década del 60, de la educación a distancia, y esto, mediatización, autodidactismo, autosuficiencia de los materiales y autoaprendizaje, parecían ser cuestiones que englobaban todas las propuestas. Uno a uno está pensando, no son propuestas de autodidactas, el alumno no está solo, hay un proyecto que políticamente se decidió y que colabora con los estudiantes, en realidad, digamos, les proporciona el ambiente al estudiante para que el estudiante pueda desarrollar su construcción de conocimiento. No existe el autoaprendizaje porque el aprendizaje siempre es personal, ¿sí? Uno sabe que construye socialmente el conocimiento, pero lo que uno termina aprendiendo es siempre personal e individual. Entonces es un error, había dicho Edith, de tipo teórico. Hoy ya tampoco se puede hablar de autosuficiencia de los materiales. Piensen ustedes que en el origen de la educación a distancia los materiales fueron centrales, se escribía especialmente para la educación a distancia, y la verdad es que hoy la ciencia avanza tan rápidamente, es tan precario los conocimientos en el sentido de su estabilidad en el tiempo, que nadie puede pensar que, sobre todo en la educación superior, existan materiales autosuficiencia. Con lo cual nos quedaría alguna cuestión de la mediatización bastante débil, a mi gusto, porque en realidad, si uno piensa desde la comunicación, siempre estamos mediatizando en la construcción, siempre mediamos en la construcción del conocimiento. Bueno, en ese momento, sin compartir tiempo y espacio, que fueron desarrollos posteriores. Si te parece, pasemos a la próxima filmina, por favor. Y sí me gustaría más retomar estas preocupaciones clásicas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a pensar nuestras prácticas hoy, ¿sí? Siempre en la educación a distancia no es una preocupación que no exista en la educación presencial, por supuesto, la idea de deserción, de retención, de desgranamiento, podría agregar, pero la verdad es que en la educación a distancia es central, es nodal a la constitución de las prácticas, a la constitución del proyecto. ¿Qué vamos a hacer para evitar, para poder retener, para evitar la deserción de los estudiantes? De hecho, durante muchos años hubo una discusión acerca de qué se consideraba deserción. ¿Qué se consideraba deserción? Porque si se tomaban los inscriptos o los que
empezaban a interactuar con el programa. Y durante algún tiempo se empezó a decir que, bueno, no, si todavía no había, si la diferencia entre los que se inscribieron y los que empezaron a cursar no se considera deserción porque nunca estuvieron en relación con la propuesta, con el proyecto, etcétera, etcétera. Pero fue una preocupación histórica. Después vamos a hablar también como la organización del tiempo, porque es un poco complejo pensar en los programas de educación a distancia. Se piensa cómo se organiza el tiempo, se piensa cuáles son los procesos de autorregulación que hay que estimular en los estudiantes, y por el otro lado se toman decisiones respecto de la estructura de la propuesta. Entonces, esas son las 4 líneas que me gustaría hoy centrarme para desarrollar, ¿sí? Y respecto, seguimos con la próxima filmina, respecto de la idea de deserción, retención, etcétera. Hoy hay una bibliografía, diría que es central para pensar estos temas, que excede el campo educativo, por supuesto, es de una antropóloga que se llama Saskia Sassen, que vivió muchos años en la Argentina, que es holandesa, y que se llama Expulsiones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué pasa en el capitalismo actual, en las economías de mercado, etcétera, 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 que expulsa a distintos colectivos, a distintas personas, etcétera. Pero para nosotros tiene algunos elementos que nos invitan a repensar, a revisar el concepto y a repensarlo en este contexto. Y ella habla de distintos tipos de expulsiones, más visibles, no visibles o invisibles, superficiales o profundas. Y esto está entramado desde lo social, lo político, lo cultural, lo cognitivo. Y la verdad es que lo que nosotros pensamos es que desde lo pedagógico no deberíamos favorecer o estimular ese tipo de migraciones. Lo pedagógico no debe colaborar en tanto expulsión. Y para que esto no ocurra, nosotros debemos estar atentos a eso, debemos estar preocupados por tener a nuestros alumnos adentro del aula en el contexto de la virtualidad, en el contexto de las mediaciones hoy mucho más tecnológicas, dado el distanciamiento social obligatorio, y tiene que ser como eje, una preocupación eje de la propuesta, ¿sí? No una preocupación más del campo educativo, sino una preocupación eje de nuestra tarea, con lo cual todo lo que vamos a hacer, y yo ahora voy a ir desarrollando las distintas partes, como lo del tiempo, la estructura, ¿sí? La autorregulación, está mirando también, está preocupado por el tema de no favorecer estos procesos expulsivos, ¿sí? O migratorios. Hace poco un filósofo italiano que es contemporáneo, en el página 12 le hicieron un reportaje, se llama Bifo Berardi, y decía que él dice ahí los poderes de construcción de estas problemáticas. Dice, se da si tenemos 2 principios, habla él. Dignidad y solidaridad. Y creo que, como decía al principio, la democratización del acceso a la educación fue siempre un eje vertebrante de las propuestas de educación a distancia. Y hoy podríamos agregar, mirando este tema tan fuerte de los distintos tipos de expulsiones y que favorecen los contextos actuales, estos 2 principios de dignidad y solidaridad. La dignidad como respeto del otro, ¿sí?
y la solidaridad, preocupándonos por los colectivos, cosa que en general los docentes, las docentes, los docentes, los colegas solemos hacer. Pasemos a la idea de organización del tiempo. Y las preguntas que yo me planteaba, pasemos a la otra. ¿Cómo organizamos el tiempo? ¿Lo organizamos? ¿Lo pensamos? ¿Lo pensamos igual que en la presencialidad? ¿Lo pensamos diferente? ¿Qué tenemos en cuenta para organizar el tiempo? El tiempo fue siempre una preocupación en términos de la didáctica, en la clase, pero pensando en la educación a distancia, los tiempos, el tiempo, que ahora se complejiza por la conectividad, etcétera, por el uso de la computadora familiar, si en este caso hay una sola, cosa muy probable, posiblemente haya más celulares que computadoras en la casa, pero también hay dificultades de conectividad. Y por el otro lado dice Castells que el tiempo real del aula real no es igual al tiempo atemporal, él llama ya atemporal del tiempo digital. Él dice Castell que se redefinen en estos contextos el tiempo, el espacio y la identidad de las personas, y en este caso pensar qué tiempo vamos a dar, cómo pensamos cuánto tiempo es lo que estamos pidiéndole a ese estudiante de compromiso. No solo cuánto, digamos, cuánto en vivo, cuánto en vivo, cuánto mediado, cuánto, sino pensarlo desde la organización misma de la propuesta. Y esto es sumamente complejo para esta idea de que esta variable, la variable tiempo, va a dar temas que tienen que ver con la deserción y la posibilidad de retención. Pasemos a la próxima, y esta imagen, que a mí me gustó mucho, tiene que ver con mi idea de pensar la autorregulación, ¿sí? Esta imagen tiene que ver con cómo organizamos el tiempo, cómo organizamos la estructura, qué cosas hacemos para que ese estudiante sepa para dónde ir, ¿sí? Sepa para qué parte tiene que ir. ¿Qué pasa cuando es atacado, entre comillas, por supuesto, por diferentes pedidos, ¿sí? Que a veces le hacemos nosotros mismos, ¿sí? Sin estar totalmente como con percepción de que estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque esto suele ocurrir en el aula, suele ocurrir en nuestro día a día, suele ocurrir en el cara a cara, y en la interacción inmediata con los estudiantes nosotros reordenamos, reorganizamos, repensamos. Pero cuando esto no se da así en tiempo real y nadie puede avisarnos, entre comillas, inmediatamente para reordenar, estas cosas hay que pensarlas mucho más. Saber lo que se espera del estudiante es como una aspiración, que transparentar el sentido de la tarea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante saber eso. Poder tener devoluciones que permitan ajustar, permitir también autoajustar, pero además también coajustar entre pares, ¿sí? Eso sería súper interesante en proyectos colectivos con otros docentes,
¿sí? Y ahí poder ir dando estas opciones, ¿sí? En este contexto, vamos con la próxima filmina porque se da en este contexto. Yo suelo, los que estuvieron en alguno de otros mis cursos, saben que me gusta esta definición de cultura, que a pesar de ser del 2002, no he encontrado una definición que sea tan respetuosa, tan transparente de la época en la que vivimos. Y aunque hayan pasado 18 años ahí, sigue siendo el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y sobre todo, esta idea del proceso y lo impredecible, lo poco material que hay es todo muy poco, digamos, aprensible, ¿sí? Dado esta estructura efímera y gaseosa que tiene. Y podemos volver a la filmina anterior, Gustavo, eso también tiene que ver con esta idea de para dónde voy. ¿Por qué? Porque sigue siendo heterogéneo, contradictorio, inabarcable, impredecible, dinámico. Cuando yo creí que iba para un lado, va para otro. Tiene que ver con esta idea de liquidez de la que habla Bauman. Bueno, todo esto hace que este sea el contexto donde nuestros estudiantes están interactuando, ¿sí? Entonces, este es el medio y nosotros, el medio que nosotros armemos debería ser un poquito más amigable, aun cuando transparentemos, porque es signo de salud y de digamos, estar emparentado y caminando en el mundo en el que se vive. No es que uno va a cambiar el mundo en el que se vive, pero sí colaborar, sí entenderlo, colaborar a mejorar esa comprensión y no a, estar inmerso en el caos que propone esta misma definición de cultura. Vamos a la próxima filmina, que tiene que ver con la estructura. Y a mí me gusta esta idea, yo dudé mucho tiempo, si poner una sola, me gustaba mucho el puente hecho con las manos, como algo propio de los docentes, pero también me gustó la idea de jugar con que los docentes hacemos puentes diversos para distintos alumnos, que todos los alumnos, todos los estudiantes las estudiantes y los estudiantes son todos diferentes, somos todos distintos, y me parece que era potente la idea de pensar, cuando uno piensa la estructura, cuarto punto de preocupación de las características de la educación a distancia o las preocupaciones de la educación a distancia, uno construye puentes pensando en esos estudiantes y construye puentes distintos para favorecer esa comprensión de los objetos de conocimiento según las características de los distintos estudiantes. Pero si vamos a tomar algunas enseñanzas de la educación a distancia, la educación a distancia nos dice, para la estructura de nuestra propuesta, ¿elegimos un medio en particular? En la década del 80 se hablaba de el medio maestro. Y se imaginan que el medio maestro era un cuadernillo, ¿sí? Era un módulo. En UBA 21 se hablaba de módulos. En otros proyectos como de alfabetización, por ejemplo, en Latinoamérica, se hablaba de los cuadernillos, eso es muy conocido. Y también de cuando se hablaban del curso por correspondencia, ¿sí? Y el medio maestro era el material impreso. Hoy tenemos una variedad de
posibles propuestas para hacer. ¿Cómo elegimos? ¿Cuál es nuestro espacio de guía de los estudiantes? Armamos un impreso digitalizado, un PDF que después los estudiantes bajan. Armamos un video donde se cuenta de qué va la cosa y cómo vamos a ir recorriendo las distintas opciones que damos. Armamos un hipertexto, por ejemplo, que permita orientar los posibles caminos. ¿Cuáles son los puentes que vamos tendiendo para que ese estudiante sepa por qué flecha, cómo se le van iluminando esas flechas del piso para ir ayudándolo en ese camino? Son decisiones de corte pedagógicos, no son decisiones tecnológicas. Solamente tenemos en cuenta las posibilidades de los estudiantes, porque por supuesto, si nuestros estudiantes están todos conectados en tiempo real, no sé quién tiene esos estudiantes, yo ni siquiera los tengo en la universidad, pero tienen esa posibilidad, bueno, tenemos esa posibilidad de estar conectados en tiempo real. Si no tenemos esa posibilidad, tenemos que pensar cuáles son nuestras opciones para estar en contacto permanentemente con esos estudiantes, que esos estudiantes no sientan que no tienen a dónde preguntar, o sea, que esas flechas saben ir. Y por eso yo tengo una preocupación grande porque se piense que son decisiones pedagógicas, en tanto sentido y oportunidad para no favorecer las exclusiones. No solo las exclusiones en términos de perder ese estudiante, sino excluirlo de la tecnología, porque podemos excluirlo de la tecnología, excluirlo de la tarea, excluirlo, sí, como dice Saskia Sassen, hay múltiples formas de exclusión. Y para ir englobando y cerrando estos temas que abrimos, quisiera compartir, porque últimamente también se ha empezado a hablar mucho, que tiene que ver con la idea de pospandemia, qué va a pasar con la educación pospandemia, qué va a pasar con estas propuestas o estas proyectos que se construyen en medio de la crisis y con todo el esfuerzo que los docentes ponen en la construcción de estas propuestas, en estos contextos para los cuales nadie estaba preparado, es el concepto de hibridación, y por eso el título de esta charla, que tenía que ver con pensar entre hibridación y maridaje. Sí, Gustavo, por favor. Este concepto de hibridación, yo hace un par de años escribí un artículo que tenía pensando en la educación a distancia, y lo tomé de este antropólogo, un antropólogo argentino que hace muchos años vive en México, que se llama Néstor García Canclini, y que lo utiliza para estos temas de migraciones y de temas fuertemente culturales, y que a mí me interesó mucho traerlo para el área de educación, porque me parece que es potente en varios sentidos. Si pasamos a la próxima placa, tenemos la definición que desarrolló García Canclini, y a mí me parece súper potente. Gustavo, podríamos pasar al concepto de acción, porque me parece, gracias, muy potente. ¿Por qué? Porque lo que él está hablando ahí es de prácticas sociales, ¿sí?, que generan nuevas estructuras y nuevas prácticas, ¿sí? Quiere decir que en estas prácticas culturales, que en este caso
están inducidas por la pandemia, pero son cuestiones que se han ido construyendo y modifican prácticas, ¿sí? Objetos y prácticas, como dice él. Para mí me parece muy potente como concepto para la educación a distancia, porque lo que nos pasa es que construimos nuevas prácticas creativamente. En este contexto donde fusionamos, hibridamos estructuras y prácticas sociales de antes distintas, construimos nuevas. No se mezcla, ¿sí? No maridamos, en esta pregunta cuasi retórica que yo hago para iniciar la charla, no juntamos, no mezclamos, como en la época que se hablaba del blend learning, sino creamos nuevas estructuras, y para mí es crear nuevos escenarios para enseñar. Esto es lo que nos está impactando y es lo que me parece potente para seguir pensando nuestro después de la pandemia, ¿sí? Como todo lo que nosotros fuimos creando como propuesta, dice García Canclini que son propuestas creativas y que van más allá del arte, van más allá de la vida cotidiana, van más allá de los desarrollos tecnológicos. Somos nosotros hibridando estos sistemas. Para mí, creamos nuevos escenarios para enseñar. Por último, y para mirarlo como del otro lado, ¿sí? Casi siempre como empezamos con el foco de la luz, de la linterna, de la mirada de la pintura, también necesitamos una alerta desde las decisiones políticas, y en el 2000, cuando escribimos un libro que se llama La educación a distancia, temas para el debate de una nueva agenda, Edith Litwin decía: necesitamos, por tanto, que en el futuro la educación a distancia se piense como parte de las políticas instauradas para paliar desigualdades y no como instrumento para ahondarlas. Creo que después de esta experiencia, y teniendo en cuenta, además, por eso mismo, digamos, aprendiendo de esta experiencia, no deberíamos volver a pasar que de repente nos encontremos en esta situación. Creo que hoy la educación a distancia tiene mucho para aportar, de muchos años de experiencia y de historia, y en estos procesos híbridos que nos están encontrando, ¿no? Que nos vienen a buscar. Por último, y ya sí cerrando la última imagen, este es un cuadro muy querido. Yo descubrí a este pintor, que es un pintor americano, a partir de un texto de Jackson, donde hace unas analogías respecto de los grandes lienzos que pinta Rauschenberg. Y a mí me gusta, para cerrar esta charla, por dos cosas. Una, porque se llama atelier, quiere decir que es un espacio de creación, ¿sí? El atelier es el espacio donde podemos crear, ¿sí? Y tenemos distintas cosas y elementos, ¿sí?, para crear. Y por el otro lado, la técnica con que está hecho, que es una técnica bastante impresionista, tiene que ver con pensar que cada pincelada es importante, y en ese sentido, cada docente, cada propuesta, cada estudiante es muy importante para la configuración final de este cuadro. En esa analogía de jugar con la importancia de cada paso que damos, de cada interacción que ponemos en los espacios virtuales, de cada idea que pensamos para favorecer las construcciones de los conocimientos, tiene que ver, hace a ese final, en el medio de ese lugar creativo
que es para nosotros el escenario para la enseñanza. Muchas gracias. Muy bien. Pero... No. A vos, las gracias a vos, Anaí. No. Sí, esperamos... No, estaba mirando en la página. Sí. No, que bueno, escuchándote anoté varias cosas importantes, interesantes, que uno va entendiendo y por ahí subrayando y dándole importancia según siempre pensándolo desde el trabajo de uno, ¿no? Desde las prácticas que uno va a llevar a cabo. Interesante, bueno, esto de que nos agarró desprevenidos, obviamente, pero que uno cuando le pregunta y charla con diferentes docentes de cualquier nivel, ya sea con cargos directivos, con cargos de docentes, siempre están haciendo algo, siempre están buscando algo, siempre hay algo más, siempre están ellos buscando nuevas estrategias para trabajar con sus alumnos y se están preocupando. Esto de la solidaridad, esto del trabajo con el otro, el trabajo colectivo. Importante me parece que esto es la intención que tenemos siempre desde la Escuela Walsh, es repensar nuestras prácticas, siempre para mejorarlas, para trabajar mejor con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, compañeras, en el lugar en el que nos toque estar, ¿no? Eso es importante. Siempre pensar en nuestras propias prácticas y en este caso, charlando con vos usando la tecnología, ¿no? Pensaba también en preocuparse por tener a los estudiantes dentro del aula, en este caso virtual también, y favorecer la inclusión, no favorecer la expulsión. Y esto que vos con esta foto, esta imagen de las flechitas mostrabas muy bien, muchas veces nos pasa eso. Adentro del aula también, como vos decías, bueno, es algo a repensar, a mejorar, ¿no? Pero es importante por ahí reflexionarlo y tenerlo en cuenta. Me gustó esto que decías de tomar decisiones pedagógicas, no decisiones tecnológicas, digamos, para que todos estén dentro, tomar decisiones pedagógicas, que uno conoce a sus alumnos, a sus estudiantes, y por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Me gustó esto que dijiste de los desafíos, el último cuadro con la idea de atelier, de la creación, y que todos los actores somos importantes en la construcción de algo, ¿no? Es muy interesante. Me alegro. Mi preocupación tenía que ver con eso, en este contexto que esto de nos agarró medio desprevenidos, que no pensemos que la problemática recae en la tecnología y que entonces, bueno, si no hay conectividad o si no tenemos, siempre lo que pasa en el aula es nuestra responsabilidad y eso tiene que ver con los principios que yo retomaba de Bifo Berardi, pero en realidad por decir que ahora se recuperan, es como, digamos, hablar de solidaridad, hablar de dignidad en este contexto de respeto por el otro y de pensar, digamos, colectivamente, son ideas que los docentes siempre tuvimos, digamos, no son novedosas. Hay nuevos filósofos, antropólogos, qué sé yo, que nosotros usamos hoy, que son actuales y contemporáneos, que se retoman. Pero en este contexto, de repente, lo que me parece es que estos contextos tan complejos nos ponen como un foco, como una luz que aumenta por ahí sin querer, y ahí es que nosotros tenemos que hacer un eje, redoblar nuestro esfuerzo, pone eje, así como el COVID mismo hizo eje, pone eje en las desigualdades, donde había desigualdad la muestra abiertamente, se ve ahora abiertamente, ¿no? Sin ningún, se corre un telón, digamos. Bueno,
puestos en esta situación, creo que es como un foco, un zoom, que si perdemos de vista la importancia de estos temas, porque nos preocupamos por qué actividad, si la conectividad, si vamos a usar Zoom o vamos a usar Jitsi o el campus o qué del campus o el WhatsApp o qué sé yo, perdemos de vista que podemos perder al estudiante independientemente que el estudiante esté conectado. Y esa era por ahí mi preocupación, ¿sí? Bien. Bueno, Anaí, muy interesante todo, agradecidos de que hayas estado con nosotros en este espacio, comprometerte obviamente para una nueva charla. Ustedes saben Bien, que yo tengo mi corazoncito en Río Negro. Buenísimo, nosotros felices. Bueno, y decirle a los compañeros y a las compañeras que, como todas las charlas que brindamos desde la Walsh, se pueden volver a ver. Creo que es interesante también. Después uno se sienta, escucha tranquilamente, saca conceptos, saca ideas. Eso también es importante e interesante que los compañeros lo puedan tener. Y bueno, continuar con este ciclo de charlas. El día jueves los invitamos, el día miércoles 10 los invitamos a la segunda charla con Silvio Winterbaum para trabajar ciencias sociales, y en breve tendremos más noticias y más charlas virtuales con otros compañeros y compañeras. Así que agradecidísimos y hasta la próxima. Gracias, Anaí. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima, colegas. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.